China invadirá Taiwán y sucederá antes de lo que piensas. Ordeno a todo el ejército para fortalecer el ejército y prepararse. China lidera fuerzas autoritarias y busca expandir su influencia globalmente. Y Taiwán resulta estar en la primera línea y estamos muy decididos a defendernos. Si le preguntas a China, Taiwán es una provincia rebelde destinada a ser reunificada bajo el gobierno del Partido Comunista Chino. Pero si le preguntas a Estados Unidos, Alemania, Japón o cualquier otro país que comercia significativamente con China, la situación se vuelve mucho menos clara. Oficialmente, todos estos países reconocen la política de una sola China, que estipula que los gobiernos solo pueden tener relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular China con sede en Pekín, o con el gobierno de Taipei, pero no con ambos. Sin embargo, mientras hacen esta concesión diplomática, estos mismos países venden equipo militar a Taiwán, realizan un comercio sustancial e incluso envían a sus políticos en visitas oficiales. Si eso te suena como un equilibrio inestable, tienes razón. China no está contenta con el status quo. De hecho, el principal objetivo geopolítico del presidente chino Xi Jinping es la reunificación con Taiwán. La unificación de los 5 países debe lograrse, y debe lograrse. Considera inapropiada y irrespetuosa la intervención de potencias externas. Frente a las fuerzas de la División U y las fuerzas serias que interfieren en los asuntos de Taiwán. Estamos decididos a luchar contra la separación, la interferencia y la gran lucha. Y aunque preferiría una toma pacífica, abandonar el uso de la fuerza. Mantén lo necesario. Quizás creas que selecciono clips a conveniencia, pero no es así. Aquí tienes otra perspectiva. Si escuchas sus discursos, dicen que lo harán. Si China toma Taiwán por la fuerza, impactaría fuertemente la economía global. Una guerra en el mar de China Meridional resultaría en una depresión global peor que cualquier cosa que hayamos experimentado en nuestras vidas. Pero si las palabras de Xi no son suficientes para convencerte de este riesgo, entonces el resto de este video lo hará. Va a incluir el contexto histórico, catalogar el crecimiento militar sin precedentes de China y mostrar cómo la toma de decisiones del liderazgo del PCCH se ha alejado de la lógica económica y lo que eso implica. La historia nos dice que un líder mesiánico, con control centralizado, al mando de una sociedad totalitaria, con agravios, con mucho poder duro a su disposición y con la ambición de cambiar el sistema internacional a su gusto, si juntas esa combinación, eso representa una de las tendencias más peligrosas en la geopolítica. Y al final, compartiremos los 3 meses del calendario en los que una invasión china sería más probable. Vamos a entrar en materia. La Guerra Civil China concluyó en 1949 cuando Chiang Kai-shek y los nacionalistas se retiraron a Taiwán. Habían estado perdiendo contra las fuerzas comunistas de Mao Zedong durante algunos años y estaban al borde de la derrota total. Taiwán fue declarada la capital temporal de la República de China y juró que algún día recuperaría el continente. El Partido Comunista Chino estableció la República Popular China en el continente y desde entonces, tanto la RPC como la ROC han afirmado ser el único gobierno legítimo de China. Imagina que en la Guerra Civil de Estados Unidos, el norte hubiera derrotado al sur, pero los líderes confederados se hubieran retirado a los Cayos de Florida y mantenido un gobierno separado allí. Es claro por qué al PCC, siendo autoritario, no le gustaría eso. Actualmente, Taiwán tiene más de 23 millones de habitantes y cada año disminuye la probabilidad de que su población acepte una reunificación pacífica.
han visto lo que ocurre cuando China controla una sociedad libre. Hong Kong fue entregado a China por los británicos en 1997 bajo el innovador marco de un país, dos sistemas. Se suponía que Hong Kong mantendría su autonomía, con libertad de expresión, un poder judicial separado y un sistema legal independiente. Pero en 2020, China impuso una amplia ley de seguridad nacional en Hong Kong, la cual se ha utilizado para reprimir la disidencia y limitar las libertades de prensa y de expresión. China también ha interferido en las elecciones de Hong Kong y ha designado a figuras pro-Pekín en puestos clave del gobierno. Los ciudadanos de Hong Kong protestaron vehementemente, pero lograron poco. Actualmente, la Constitución de Taiwán garantiza derechos humanos como la libertad de expresión, reunión, asociación y religión. Los taiwaneses pueden votar y postularse a cargos públicos, pero bajo el Partido Comunista Chino eso acabaría. En 2017, un ciudadano chino recibió 2 años de prisión por publicar en WeChat un meme que comparaba a Xi con Winnie Pooh. Además, la mayoría de los taiwaneses no se consideran chinos. Encuestas de la Universidad Nacional Changchi muestran que 63% se identifica como taiwanés, 30% como ambos y menos del 3% como chino. En los grupos más jóvenes, la identidad taiwanesa es aún más predominante. Las poblaciones mayores todavía se conectan con su pasado chino y están más abiertas a una reunificación pacífica. Mientras tanto, la generación joven, que sería la que pelearía en una guerra, tiene una identidad nacional taiwanesa clara. Si estabas acostumbrado a la libertad y no te veías como chino, ¿por qué te reunirías pacíficamente? Otra perspectiva que es realmente importante para entender a China es el hecho de que es una potencia continental. Las potencias continentales como Rusia, India y China tienen grandes extensiones de tierra, poblaciones y ejércitos. Normalmente están ubicadas en el interior de un continente con acceso limitado al mar. Como resultado, tienden a ser expansionistas, buscando aumentar su territorio para expandir su poder económico. Pero esto puede causar problemas. Nunca participes en guerras terrestres en Asia. Con una política exterior continental, te arriesgas a participar en guerras innecesarias. En cambio, potencias marítimas como Japón, Reino Unido y Estados Unidos fortalecen su economía comerciando en mares abiertos y tienen mucha más libertad para elegir en qué batallas quieren participar. Históricamente, los 3 países han acorralado a China con su poder naval. Sus fuerzas superiores controlan la primera cadena de islas alrededor de China. Desde ahí pueden controlar el comercio de China y su influencia militar en la región. En el siglo XX, China era demasiado débil para recuperar Taiwán, mientras potencias marítimas patrullaban el mar de China meridional. Pero sus instintos de poder continental, heredados de su antigua cultura, aún permanecen. También necesitamos resaltar cuántos expertos en la materia ven el riesgo de que el conflicto escale en los próximos años. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, quien jugó un papel clave en la apertura de relaciones entre Estados Unidos y China en la década de 1970, no es optimista. Creo que un conflicto militar es probable. Él ya es muy viejo. ¿Qué tal alguien más actual? El ministro de Defensa de Taiwán afirmó que China estará lista para invadir en 2025. Hace 2 años, Phil Davidson, almirante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, declaró: Me preocupa que busquen reemplazar a Estados Unidos más rápido, y nuestro papel de liderazgo en el orden internacional basado en reglas, que han dicho durante mucho tiempo que quieren lograr para 2050, me preocupa que estén acercando ese objetivo. Taiwán es claramente una de sus ambiciones para antes de esa fecha, y la amenaza se manifestará esta década, incluso en los próximos 6 años. Ven el aumento militar y la inteligencia, escuchan la retórica y están preocupados. China cuenta con el ejército activo más grande del mundo, con unos 2 millones de miembros.
En abril de 2023, el actual líder de las operaciones Indo-Pacíficas de Estados Unidos, el almirante de la Marina John C. Aquilino, resumió el aumento militar chino como el más grande, rápido y completo desde la Segunda Guerra Mundial. Tanto en el ámbito nuclear convencional como en el estratégico, este es un esfuerzo que lleva décadas en desarrollo. Desde la victoria militar de Estados Unidos sobre Irak en la Primera Guerra del Golfo en 1991, los líderes militares chinos analizaron el desempeño de sus rivales e iniciaron una modernización militar para contrarrestar a las fuerzas estadounidenses. Esto significa lo siguiente: China está construyendo una gran cantidad de barcos. La Armada del Ejército Popular de Liberación cuenta con más de 370 buques y submarinos, mientras que la Marina de Estados Unidos tiene menos de 300. En los próximos años, la diferencia crecerá. Los barcos estadounidenses ya son mucho más grandes y poderosos. Esto también implica que la Marina de Estados Unidos afronta costos mucho más altos si pierde un barco, afirma el secretario Carlos del Toro. En China tienen 13 astilleros. En algunos casos, un solo astillero tiene más capacidad que todos nuestros astilleros juntos. Eso representa una amenaza real. Y recuerda, algunos barcos estadounidenses están ubicados cerca de casa o patrullando alguna otra parte del mundo. ¿Todos los barcos de China están cerca de China? El Comando Estratégico de Estados Unidos informó al Congreso que China ya cuenta con más lanzadores de misiles balísticos intercontinentales que Estados Unidos. A finales de 2020 tenían 100 lanzadores, hoy tienen 450. Un aumento del 350% en menos de 3 años. ¿Por qué harían eso si no tuvieran la intención de usarlos? Fujian es la provincia china más cercana a Taiwán. En 2023, el gobierno local anunció en su web la construcción de 18 refugios antiaéreos. 2 días después, lo eliminaron de Internet y anunciaron la construcción del hospital de combate más grande del mundo. Fue eliminado un día después del anuncio. Podríamos visitar la base de entrenamiento de tácticas combinadas Sirehai, la mayor instalación militar de China, a 400 kilómetros al noroeste de Pekín. Ha estado entrenando a las tropas chinas por más de 60 años. En 1996, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, envió grupos de portaaviones al estrecho de Taiwán tras las pruebas de misiles de China sobre la isla. Ver tal demostración de fuerza frente a sus costas influyó enormemente en la posterior modernización militar masiva de China, que incluyó la expansión de Sirehai. Recientemente han surgido imágenes de la infantería de la Fuerza Roja asaltando un edificio que se parecía al edificio de la Oficina Presidencial de Taiwán en Taipei. Además, China ha construido maquetas con la forma de un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos y otros buques de guerra estadounidenses como objetivos de entrenamiento. Además, preparan a su población para un conflicto. Quizás sepas sobre el sistema de puntaje de crédito social que China utiliza con sus ciudadanos para penalizar e incentivar diferentes comportamientos. Si cruzas la calle imprudente, fumas donde no se permite o juegas muchos videojuegos, podrías perder acceso a boletos de tren, internet más rápido o buenos empleos. Recientemente, el Partido Comunista Chino comenzó a aceptar donaciones de sangre como una forma de aumentar tu puntaje de crédito social. Olvida todo lo demás que he dicho hasta ahora, solo ese dato. El Partido Comunista Chino está incentivando las donaciones de sangre. ¿Por qué harían eso? No quieres estrenar tu nuevo equipo militar en una pelea real. Necesitas practicar y eso es justo lo que China ha hecho. En agosto de 2022, llevaron a cabo su primera simulación de invasión a Taiwán, la Operación Golpe de Fuego Conjunto, en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a la isla. Fue un ejercicio de 10 días donde lanzaron 11 misiles balísticos para simular la neutralización efectiva de las defensas aéreas de Taiwán. También hubo ataques antisubmarinos y asaltos marítimos como parte de la movilización.
En abril de 2023, realizaron la Operación Espada Conjunta, un día después de que la presidenta Tsai Ing-wen volviera de su visita a Estados Unidos. La simulación de 3 días fue un ejercicio altamente integrado, que se enfocó en el despliegue inmediato de fuerzas y la toma rápida de dominios de control, es decir, aire, mar e información. Los líderes militares chinos vieron la ineficacia lenta de la invasión de Ucrania por parte de Putin y quieren evitar quedar empantanados. Aprendieron a no anunciar sus movimientos y permitir que su enemigo se prepare. Su tercer gran juego de guerra fue en septiembre de 2023. Fue el ejercicio más grande de China hasta la fecha, simulando un bloqueo, con 70 buques de guerra desplegados durante 5 días. Al mismo tiempo, se detectaron más de 160 aviones de guerra chinos cerca de Taiwán. El 17 de septiembre, 103 aviones cruzaron la zona de defensa aérea de Taiwán, estableciendo un récord en un solo día. Mientras tanto, todo lo que Estados Unidos puede hacer es hacer pasar algunos de sus barcos navales por el mar de China Meridional. No pueden simular su estrategia de defensa prevista. En cambio, se ven reducidos a realizar juegos de guerra en modelos de software digital y a hacer simulacros en sus bases alrededor del Pacífico. Desafortunadamente, esos juegos de guerra no salen bien. En la cadena de matar, Christian Brose presenta una evaluación alarmante sobre los juegos de guerra de Estados Unidos. Contra China, Estados Unidos tiene un récord casi perfecto. Hemos perdido casi todas las veces. La mayoría de los estadounidenses y miembros del Congreso no lo saben, aunque deberían. En el Departamento de Defensa es bien sabido. Christian también es experto en el tema. Fue exdirector de personal del Comité de Servicios Armados del Senado. En ese cargo apoyó a John McCain y otros miembros mayoritarios en la supervisión de defensa nacional, presupuesto, programas y políticas en todo el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía. Si creciste con la idea de que el ejército de Estados Unidos tiene una ventaja insuperable sobre el resto del mundo, entonces las afirmaciones de Rose serían muy impactantes. Pero esta es otra razón por la que China actuaría pronto. Reconocen que Estados Unidos está desprevenido. Estados Unidos no tiene la capacidad industrial para fabricar las municiones requeridas en un conflicto importante. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, llamado Depósitos Vacíos en un entorno de guerra, afirma que sus simulaciones de guerra sugieren: Estados Unidos podría agotar misiles guiados de largo alcance en menos de una semana si hay un conflicto en el estrecho de Taiwán. Las operaciones de manufactura justo a tiempo y de producción ajustada que han maximizado las ganancias de las empresas a corto plazo también han expuesto al ejército estadounidense al riesgo de quedarse sin poder de fuego. ¿Taiwán tampoco lo está haciendo mucho mejor? La corporación RAND afirma que Taiwán no muestra urgencia en reformar su seguridad ni invertir ante las provocaciones militares del continente. En agosto de 2022, tras su primera simulación de guerra, Taiwán buscó subir el gasto en defensa en 2023 a casi 14.000 millones, un 13% más. Incluso con este aumento, se proyecta que la proporción del Producto Interno Bruto destinada al presupuesto de defensa se mantenga por debajo del 2%. Como referencia, el 2% es el estándar que se espera que los miembros de la OTAN asignen a su gasto en defensa. Y el informe también detalla cómo Taiwán ha invertido su presupuesto en plataformas de alta gama, como aviones de combate F-16 y submarinos. Sería poco probable sobrevivir a una invasión relámpago de China. Ese presupuesto debería reasignarse hacia armamento asimétrico menos costoso, como el que ha sido efectivo en la defensa de Ucrania contra Rusia. Una de las mejores formas de prevenir la guerra es ser tan fuerte que tu oponente nunca lo considere una posibilidad. Esa no es la situación actual. Hay un abusón en la escuela más grande y malo que los demás. Pueden golpearte y quitarte el dinero del almuerzo, pero quizá no lo hagan si hay consecuencias. Tras la invasión de Ucrania por Putin, Occidente confiscó más de 360.000 millones de reservas extranjeras rusas. China se dio cuenta y empezó a planear cómo aislarse de las sanciones occidentales.
China ahora tiene muchos dólares. Tienen un superávit de cuenta corriente de 400.000 millones de dólares. Es decir, ganan esa cantidad con el comercio internacional. Si tuvieras esos 400.000 millones, ¿dónde los pondrías? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, emitidos por su gobierno, son el mercado más grande y líquido del mundo. Fondos de capital muy grandes permiten invertir enormes sumas en bonos del Tesoro. También tienen la tasa de interés más alta de cualquier economía desarrollada. Invertir en bonos alemanes, deuda india o bonos sauditas te daría un interés más bajo por tu dinero. Aunque es más difícil comerciar grandes cantidades, tendría sentido que China mantuviera muchos bonos del Tesoro y, de hecho, históricamente lo han hecho. Actualmente son el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro tras Japón, pero sus tenencias han bajado desde 2020. Han bajado de 1.2 billones a casi 800.000 millones. Esta venta coincide con el aumento de las tasas de interés, lo que significa que los bonos del Tesoro comprados aquí generan más intereses que los bonos comprados aquí. Este es un movimiento no financiero. Si dirigieras la economía china y quisieras maximizar la prosperidad, mantendrías o aumentarías tus reservas. No lo están haciendo, están vendiendo porque están tratando de aislarse de las sanciones. Ahora, si haces negocios dentro de China, vas a usar renminbi o yuan, pero cuando China sale y hace negocios con el resto del mundo, usan dólares. ¿Por qué? El dólar es la principal moneda de reserva, su mercado es el mayor y el Estado de Derecho protege los intereses comerciales. El dólar estadounidense circula libremente en casi todos los mercados y supera ampliamente a cualquier otra moneda. Combinadas en transacciones internacionales, el 88% de todas las transacciones globales de divisas se realizan utilizando el dólar estadounidense. Según el Banco de Pagos Internacionales, la proporción se ha mantenido estable por más de 20 años. Entonces, si pensabas que en un futuro cercano, tu capacidad de usar dólares en transacciones internacionales sería eliminada debido a sanciones, ¿pagarías alguna de tus cuentas? No. Bueno, hay 170.000 millones de dólares en bonos para desarrolladores inmobiliarios chinos. El 65% está en incumplimiento. Cuando comparas los bonos que se negocian para esas mismas empresas dentro de China en renminbi, solo el 21% está en incumplimiento. No harías esto si quieres seguir negociando con Occidente. La moneda no basta para asegurar la economía, aún se necesita comida y energía. Hemos visto sanciones contra la exportación de petróleo y gas ruso, pero China no es un exportador. Ellos son el mayor importador de energía del mundo, así que las sanciones estarían dirigidas a impedir que importen recursos clave y productos agrícolas. Hoy en día queman más carbón que cualquier otro país. En 2022 permitieron la construcción de 2 nuevas plantas de carbón cada semana. Están aumentando sus importaciones de carbón de 293 millones de toneladas en 2022 a un récord de 360 millones de toneladas en 2023. Apílenlo, guárdenlo y úsenlo después. Además, la mayoría de su petróleo lo importan de Rusia, Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente. Eso probablemente no cumpliría con el régimen de sanciones impuesto por Occidente, así que su portafolio energético es bastante seguro. ¿Y qué hay de la comida? ¿Están acumulando grano? China tiene el 20% de la población mundial y el 70% de las reservas de grano del mundo. Los líderes chinos han afirmado que sus reservas de trigo podrían sostener a la población china durante 1 año y medio. ¿Por qué tendrías que hacer eso si pudieras comerciar libremente con el mundo? Si aún no ves la gravedad de esta amenaza, no sé qué más decirte. Me gustaría leer tus comentarios que refuten lo dicho en este video. Al inicio prometí decirte los meses con mayor probabilidad de invasión. Aquí van.
invadir a un enemigo por mar es mucho más difícil que atacar por tierra. Las invasiones navales requieren mucho apoyo logístico, como barcos, aviones y suministros. Todo esto se agrava por las largas distancias. El estrecho de Taiwán tiene más de 110 millas de ancho y presenta mareas de hasta 20 pies. Las zonas costeras son complicadas para desembarcar por acantilados, playas y otros obstáculos. Esto puede dificultar un desembarco eficiente de tropas y equipo. También crea zonas concentradas donde los defensores pueden enfocar su armamento. Las 2/3 partes orientales de Taiwán son montañosas, con algunos picos que superan los 10.000 pies. Varias secciones de la costa tienen millas de pantanos de lodo. Solo hay unas pocas playas adecuadas para desembarcar en la costa de Taiwán, y las que existen están bien defendidas por el ejército taiwanés. Esta operación anfibia es más desafiante que la invasión del día D en Normandía, que ya enfrentó retos de mareas y corrientes. Por ello, los expertos navales consideran que solo abril, mayo y agosto son adecuados para una invasión. Yo recomendaría que no viajes a Taiwán durante esas épocas del año.